vamos a arrancar. Vamos a contarles un poquitico, sobre todo, para que ustedes en esta historia que yo les voy a contar hoy, ustedes aprendan a contactar personas, ustedes valoren más el negocio, ustedes, digamos, tomen elementos con los cuales a veces uno cree que determinadas personas no van a ingresar al negocio y uno se vuelve como prevenido y como que no quiere contarle a personas y con la historia y la función de la historia que yo les quiero contar esta mañana es, pues eso, es contarles que es la mejor oportunidad que a mí me ha pasado en la vida y van a ver los hilos tan delgaditos que hubo que tocar para que yo viera el negocio, y es para que te ayude a entender por qué es lindo lo que hacemos y por qué pues tú lo puedes hacer si logras tocar esos hilitos que son sutiles y que si se tocan bien pues que va todo a ocurrir. Antes de esta charla que yo contaba, yo recuerdo que la primera historia que se contó así mucho más organizada fue en Nueva York, que ahí se grabó una conferencia que se llamaba De Rector a Diamante, y yo contaba pues que yo había sido rector, que me habían contado el negocio y que me había hecho diamante. Entonces la gente decía, no, pues chévere, pero yo vendo arepas en la esquina, yo soy mensajero de una empresa, yo soy un estudiante de una universidad. Entonces ahí se me ocurrió que tenía que contar cosas que nunca había sido capaz de contar, y yo no les puedo explicar qué pasa por dentro, y ustedes yo sé que me entienden de lo que les estoy hablando. Yo ahí contaba una cosa, ¡guau! Yo era rector y me llegué a diamante. Y es increíble, cuando llegué a Embajador Corona, como que no porque llegué a Embajador Corona, sino que de pronto hubo algún tipo de evolución dentro de mí, así fuera sencilla, y se me ocurrió contar toda la génesis de dónde había salido, qué era lo que había pasado en mi niñez, y la conté en Michigan cuando Amway es increíble. Miren, nos paga todo el año, nos paga, yo estoy ganando desde el primer mes que entré en el negocio, quiero que te quede eso claro, desde el primer mes que entré al negocio yo estoy ganando plata. Primer mes me gané 70,000 pesos. Pero hace 18 años. 70,000 de hace 18 años. Era mucho dinero. No, mentira. Y entonces, y desde ahí no he parado de ganar. Nunca he dejado de ganar ni un solo mes. Entonces yo empecé, entonces bueno, nos paga y 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 nos paga. Pero estoy hablando de la parte monetaria, pero fuera de que nos paga y nos paga y nos paga, nos reconoce y nos reconoce y nos reconoce y nos reconoce y nos da pagos por todos lados. Cuando uno califica al nivel de Embajador Corona, lo llevan a Michigan, ellos, fuera de que te han pagado todo, que te han edificado, que te han dado el PIN, que te han puesto como un ícono en el negocio, me llegó una carta y me dijeron, mira, queremos, ellos lo hacen con todos los embajadores Corona. No es conmigo, por supuesto, es un protocolo que tienen para todas las personas que llegan allí. Y nos enviaron un jet privado para que uno vaya, lo llevan a Michigan en un jet, pero no es un jet de esos, es el jet. Un Gulfstream de 60 millones de dólares. Los que usa Doug y los que usan los fundadores para ir a Asia, o sea, es un transatlántico, una cosa bellísima. Y me dijeron, puede llegar a su familia, puede llevar un equipo, dinos el listado de la gente que va a ir y vamos a ir a Michigan. Entonces nos llevaron a Michigan y allí hubo como, pues, es precioso. Todos los muros gigantes de la entrada a la compañía, con videos de todo el muro inmenso, de etapas de la vida, de las mascotas, haciendo deporte. Entonces la gente que llegaba del mundo decía, ¡ay, mira! Y claro, era porque había calificado un nuevo embajador Corona. Y dice, qué compañía más increíble. O sea, qué compañía. Eso es una compañía que no lo hace por dinero, que no hace el tema por dinero. Es otro tipo de compañía y quiero que los nuevos empiecen a entender eso porque es otro tipo de compañía. Entonces, bueno, ya llegamos allí y tal, y había una sala, como una rueda de prensa, digamos así, habían unas 400 personas, seguramente que había un grupo de visita justamente en esos momentos del mundo que habían llegado de no sé dónde. Entonces los sentaron a todos en una sala y empezaron a hacerme preguntas. Entonces hubo como una sesión así de preguntas y respuestas y la gente preguntaba así caóticamente el que quisiera y preguntaban obviamente en inglés.
Entonces me pregunta un señor como de Europa, me dice, mira, tú has llegado en el periodo, hemos notado que en lo que Amway tiene registrado, usted llegó embajador Corona desde el momento que entró hasta que calificó en un periodo de 10 años. Y ese es el periodo que gastan los embajadores Corona, es el tiempo que se gastan en Asia. Y tú eres latino. Y yo, la primera insultada. Y entonces, yo, ya claro, pero, y ahí pues la pregunta tiene como diciendo, ¿y cómo lo hizo? Y entonces, pues nada, yo ahí le empecé a contarles esta historia. Les dije, no, yo realmente no llegué en 10 años. Yo llevo 40 años preparando este resultado que estamos celebrando hoy. Y ahí empezó la historia. Y les dije, la historia comenzó cuando yo estaba chiquitito. Y lo que más me acuerdo es que yo tenía 7 años. Mi padre me manda a la escuela. Y cuando mandé a la escuela, pues yo empecé a notar que los niños que iban a la escuela no estaban mis otros vecinos. Los más chiquiticos no estaban. Los que yo más me relacionaba no estaban. Entonces le pregunté a mi papá por qué ellos no van. Me dijo, no, porque ellos están muy chiquitos, no los envían. Entonces, miren la primera iniciativa que yo tengo. Ahora, ¿de dónde sale eso? No tengo ni idea. Esa es su condición humana. No sé, yo simplemente tuve el impulso, dije, voy a ir a hablar con los papás y voy a llevar a los niños a mi casa, les voy a decir que van a la casa y los convencí a los papás de que llevaran a los niños a las 5 de la tarde a mi casa. Entonces llegaron, mi casa era una casa de bareque, lo que se llama en Colombia una casa de bareque, adobada con moñiga de vaca. Una casa de 2 cuartos, mis padres dormían en un cuarto y nosotros también allí. Porque en el otro cuarto tenían animales, en serio. Y nosotros dormíamos en un cuarto, una salita, y aquí había un zaguancito para el garaje del caballo. Y entonces, esas casas no las hacían de cemento, en ese tiempo no se hacían, entonces las hacían de bareque y las paredes las hacen de moñiga de vaca untada con barro y las frotan como un horno. ¿Ven? Entonces yo les contaba en todo el mundo, les digo literalmente, pues yo vivía en una casa de mierda. Era una casa de mierda. Entonces allí yo llevaba a los niños, los senté en unos banquitos y empecé a enseñarles. Entonces yo les enseñaba, miren, en la escuela me enseñaron que esto es la M y que la M con la A dice más. Entonces yo les empecé a explicar, yo les anotaba como, no sé, en la pared seguramente, porque entonces ellos me decían, y yo, ¿cómo dice Martica? Y me decía, no podía, estaba chiquita. Yo, Luisito, ¿cómo dice? Y me decía, ma. Y yo, uy, soy buen profesor. Y ojo, yo sentía felicidad. Allí estaba despertando el sueño. Miren lo que hago hoy en día. Mucho cuidado con los sueños de los niños. Ese era el sueño que se estaba gestando en ese momento. Yo no quería riqueza, yo no quería tanto el tema de... No, yo quería cumplir el sueño, yo quería educar, yo quería entrenar, yo quería inspirar, yo quería eso. Miren, esto es eso. Pero solo que lo he hecho en 40 países del mundo. ¿Qué cosa más linda? Entonces, yo convenzo a mi padre como que se da cuenta de la necesidad, todos los días iban a las 5 de la tarde y entonces él me hace un tablero verde, un tablero de cemento, lo pintan con verde, yo me robaba tizas en la escuela. Apenas terminaba la clase, esto es del gobierno, entonces yo me las llevaba para las tizas. Sí, normal. Muy colombiano. Entonces yo me llevaba las tizas y ya, entonces empezaba a enseñarle. Y ese tablerito, ese salió allí en el video. Ese tablero existe, todavía la casa existe. Porque nosotros la vendimos, pero no han tumbado la casa. Cuando el negocio creció gigante en Colombia y todo empezó el crecimiento en Colombia, líderes de Colombia, incluso algunos del exterior, averiguaban, ¿dónde queda eso? Nosotros queremos ir allá. Claro, porque en la historia se volvió pues viral. Entonces algunos líderes de Colombia y muchos también del exterior fueron allá, buscaban en Google, se hacían llevar de líderes y llegaban a la casa, como nosotros ya la habíamos vendido, cobraban 10.000 pesos la entrada. Jodidos, cobraban 10.000. Entonces decía, mire que aquí hay un tablero, que no sé qué. Sí, aquí está, queremos verlo. Entonces la gente dijo, uy, ¿por qué vienen varios? Y empezaron a cobrar 10.000. Y entonces la gente entraba y se tomaba fotos, decía, mire, es el tablero, la que escribió. ¿Sí me entienden?
Algo así como úndeme tablero. ¿Me entiendes? Así han nacido algunas religiones que hoy son grandes. Y entonces, bueno, ojo, noten una cosa. Cuando yo hago el ejercicio de ir donde los niños, yo estoy entrenando la neurona. Quiero que entiendan eso. O sea que yo ya estaba dando el plan. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo ya daba el megaplan. Eso entrena la neurona. Muchas veces no hemos entrenado la neurona, entonces la tenemos que entrenar ahora. Pero la tenemos que entrenar. O la entrenamos antes o la entrenamos ahora, pero la tenemos que entrenar. Eso es lo que quiero que entiendas, que lo puedes hacer si entrenas la neurona. Toda la diferencia es que unos la entrenaron más que otros. Eso es todo. Pero todos tienen neurona. Todos tienen neurona, entonces por eso es que todo el mundo lo puede hacer. Pues bien, yo crezco allí, mi madre era muy conectada conmigo a la edad de 14 años, yo ya cumplo 14 años, ella muere, le dio como una tensión cardiovascular, como una enfermedad cardiovascular y se murió a los 59 años y yo era muy pegado a ella, pero ella me dejó la mejor herencia y que elevó mi autoestima cuando estaba chiquito, ella no sabía leer. Pero como él ya vio que yo aprendí a leer rápido, entonces ella me iba donde el cura o donde amigos de la familia, vecinos, y le decía, mira el niño cómo lee. Y me paraba ahí como en una sillita y me decía que leyera una cartilla de esas de Coquito, de Nachito Lee y todo eso. Y yo leía, y yo pronunciaba la R. O sea, yo decía la roca y pronunciaba así. Entonces se reía, ¡ay, pero ya lee! Y mi mamá se sentía orgullosa de eso. Ella no sabía leer. Y decía, mira cómo lee. Y la gente, entonces eso elevó mi autoestima. Iba donde el cura y le decía que me dejara leer la Biblia en la misa. Entonces yo leía. Y yo leía el Salmo, estaba chiquitico, me ponían en un banco, yo leía el Salmo y yo decía, qué convención tan grande. ¿Sí ven? Niño, por eso es clave los sueños en los niños. Entonces ahí se estaba incubando el sueño. Por eso hay gente, y yo les he contado siempre, que gente que se me acerca y me dice, tú, ¿cuánto crees que yo me demoro en llegar a Diamante? Estoy incendiado, yo no tengo ni idea. Porque todo depende de muchas cosas. No es solo lo que estés viviendo ahora, es todo, que es lo que yo les digo, no sé si te dejaron caer de la cama, no sé qué fue lo que te pasó cuando estabas pequeño. Eso es lo que te quiero que entiendas, que no le eches la culpa a tu Upline, no le eches la culpa a Amway, no le eches la culpa a que es que ya está. No, eres tú. Hello, eres tú, soy yo. Bien, a la edad de 14 años mi madre se muere. Y yo dije, pues yo me voy para Neiva. Mi tío vivía en Neiva y mi tío también tenía una casita chiquitica y vivían como 8 ahí. Entonces yo agarro mi maleta, no le pido permiso a mi papá, sino que me voy a Neiva. Porque yo digo, no, yo aquí, eso, pues es puro monte y todo, puro polvo. Una carretera pasaba por enfrente y nos tapaba la casa de polvo cada que pasaba. Entonces digo, no, yo me voy, no por el polvo, sino porque, pues, no hay nada que hacer ahí, no, yo no sentía que había futuro. Agarro mi maleta, me voy para Neiva y le digo, tío, no sé, llegué y me dice, ¿y cuánto te vas a quedar aquí? Yo le dije, no, por siempre. Entonces mi tío me dice, no, pero aquí, ¿y dónde te vas a quedar? Aquí, en tu casa. No, pero aquí, yo no te puedo dejar aquí. Yo era un niño, entonces me trataba como un niño. Entonces me decía, yo no te puedo dejar caer aquí porque no hay dónde. Yo, tío, yo me voy a quedar aquí, no tengo dónde quedarme. ¿Y tu papá sabe? Pues él se dio cuenta que yo salí de mi casa. Y entonces terminé convenciéndolo que yo me quedaba ahí y allí me quedé. A las mañana siguiente me levanto, empecé por todo Neiva caliente. Recuerden que Neiva es muy caliente. ¿Hay gente de Neiva aquí? Es muy caliente. Y en la época que yo crecí allá era la antesala del infierno. Era muy caliente. Era muy caliente.
Pero yo era feliz, me gusta mucho el calor y por eso vivo en Cali hoy en día, porque me gusta mucho el calor. Entonces, yo me madrugué, papá, me levanté, ¿hay algo para mí? ¿Hay algo para mí? Yo me iba a droguerías, ferreterías, supermercados, hoteles, moteles, lo que encontrara. ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo para mí? Quiero trabajar aquí, déjame trabajar aquí. ¿Hay algo para hacer aquí? No, no hay nada. Quiero trabajar aquí, quiero trabajar aquí. Yo era flaquito, flaquito, flaquito. Yo no podía comer arvejas porque quedaba como un rosario, se me notaban inmediatamente. Entonces, ¿hay algo por aquí? No, no hay nada. ¿Hay algo por aquí? No, no hay nada. ¿Hay algo por aquí? Yo llegaba a las 5 de la tarde donde mi tía y decía a mi tío, ¿cómo te fue? Yo, no, no hay nada. Al otro día me levantaba otra vez, ve, quiero trabajar aquí, no, no hay nada, quiero trabajar aquí, no, estamos llenos, no, no hay nada, no, no hay nada, no, no hay nada. 2 meses. 2 meses corriendo, pero sin decir, no, eso es muy difícil, eso es muy duro. No, adentro había algo que decía, hay algo para ti. Y eso es espiritual. Lo que hay por dentro ve el futuro. Si no lo ves, no va a llegar. Pero si lo ves, va a llegar. Puede que se demore un poquito, pero va a llegar, te lo aseguro. Entonces, ¿hay algo para mí? No, no hay nada, algo para mí, no, no hay nada. 2 meses más o menos ya literalmente, pues ya había corrido mucha calle y hoy estoy muy convencido de algo. Cuando uno persiste y es muy bueno haciendo algo, uno mejora. Y es más o menos esa analogía que yo les he contado, que fue lo que descubrieron después de Einstein, que dicen que los planetas lo que hacen es que curvan el universo. O sea, los planetas con su masa curvan el universo. Cuando uno es disciplinado, uno curva el universo. No tanto disciplinado, sino cuando uno sabe lo que quiere, uno curva el universo. O sea, el universo como que dice, no, hágale pues. ¿Sí me entienden? O sea, le doy el resultado porque usted no se vence. El universo no le gusta a los babosos. O sea, la gente que dice, no me funcionaba. El universo dice, Dios lo bendiga, papá. El universo le gusta a la gente que le arrebata el resultado. Ese es el éxito, es decir, el universo, quiero el resultado, ahí lo tiene, me lo va a elevar y me lo va pasando. Y yo pongo el trabajo. Eso es todo, es una energía. Entonces, bueno, un día, de tanto voltear por Neiva, entro a un almacén, yo creo que era más de la mitad de ese auditorio, que se llamaba Mercantil del Huila, en la esquina del Parque Santander. Y yo entré y les dije, yo quiero trabajar aquí. Estaba lleno de gente haciendo cola para comprar. Quiero trabajar aquí. Me dijeron, no, ya la temporada se agotó, ya llenamos de los empleados que teníamos. Yo le dije, ¿está el dueño? Mire, se me ocurrió eso. Yo como algo, como, ¿qué más hago? ¿Está el dueño? Y me dice la señora, sí, él está arriba. ¿Arriba es dónde? Por el fondo de una escalera. Fondo de una escalera. Yo estaba subiendo. Llegué al 2.º piso. Y era toda la oficina grandísima, no de todo el piso, pero era grande. Subí, la secretaria me dijo, ¿para dónde vas? Le dije, voy a hablar con el señor, él está al fondo. Un señor se veía elegante y me dijo, no, pero tú tienes cita con él. Le dije, no. Y la convencí con mi actitud de que me dejara pasar. Y le dije, solamente quiero dar 5 minutos con él, me va a sacar. Y ella, yo medio le estaba explicando, yo ya iba llegando donde el señor. Y cuando yo llegué donde el señor de unos 50 años, deportista, agradable, simpático, y yo me senté enfrente de él y le dije, en 5 minutos le di el plan de mi vida, en 5 minutos le conté, mi mamá se murió, vengo de vengo mire, y algo me dice que yo tengo que trabajar aquí. Y él se sonrió y me dijo, ¿cuántos años tiene? Yo le dije, tengo 14 años, pero era bien campesino. Yo decía, aiga, campesinísimo. Por eso creo en la evolución. Pero ustedes han nacido en el Chicó, hello, en Rosales, ¿no me entienden? No, o sea, hello. Mucha gente tiene... Entonces el tipo se rió y me dijo, ¿cuántos años tiene? Yo le dije, tengo 14 años. Me dijo, no, nosotros no podemos vincular niños. Eres menor de edad. Yo le dije, no es para sexo. Déjeme trabajar aquí. Y yo noté que él entonces me dijo, yo como que le decía con mi actitud, yo de aquí no me voy. Y se quedó viéndome y me dijo, vamos a hacer un ejercicio. Venga mañana a las 8 y hace mandados. Hace mandados. No te puedo vincular oficialmente, pero vamos a ponerte a hacer mandados. A ver cómo nos va. Ay, yo dije, yes, ya estoy adentro.
Ya estoy adentro. Entonces le dije, listo, a las 8 nos vemos acá. Y me fui para donde mi tío. Y le dije, tío, ya conseguí trabajo. ¿Dónde? En tal parte. Me dijo, uy, eso es grandísimo. ¿Y qué te dieron? Yo le dije, gerente de comunicaciones. Pinche mensajero. Y entonces, a las 8 estuve ahí vestido, todo la, me llevé, y entonces llegué y le ayudé a limpiar ahí a la secretaria. Y me dijo, que lleve ese ramo de flores donde la señora, él vive en tal parte, él vive a 4 cuadras de aquí, 7, 8 cuadras de aquí, no había Google Maps, eso no había Waze ni nada de eso era a dedo, era mirando así, y bien campesino. Entonces me mandaron por un ramo de flores, me dijo, mire, llévele ese ramo de flores a la señora, es la esposa de él. Entonces yo cogí, mirando, me perdí, y entonces cuando llegué, una casa grandotota con gobelinos en las paredes, grande, y yo, uy, qué casa tan grande, mira eso, y dónde vivía yo, y mi tío dónde vive, esa cosa tan chiquita, y uy, qué cosa tan grande. Entré y me dijeron, la señora está al fondo, me dijo una señora que estaba barriendo ahí, me dijo, está al fondo. Yo llegué, cuando yo llegué, llegué al patio de la casa y la señora estaba en una mecedora, una señora grande, alta, generosa, alta de verdad, una señora muy alta y muy joven, muy joven. Y me dijo, sí, le dije, señora, mira, aquí le manda a su esposo. Ay, muchísimas gracias. ¿Y quién eres tú? Soy nuevo en la compañía. Y yo noté que ella estaba viendo televisión, estaba viendo Los ricos también lloran, que era de México. ¿Se acuerdan? Era una novela mexicana que la veía toda Latinoamérica. Ella está viendo Los ricos también lloran. Entonces yo no me fui, sino que yo me quedé ahí viendo la novela. Puso las flores allí y yo me quedé viendo la novela. Estaba Guillermo Capetillo, estaba Verónica Castro, ¿se acuerdan que era una vedette? Pues, y yo decía, son lindos, mira, esa gente tan linda, porque yo no había visto televisión, porque donde nosotros vivíamos no había televisión, porque no había energía eléctrica. Entonces el televisor grande, y entonces yo decía, uy, esa gente tan linda. Entonces yo le hice comentarios y la señora se rió. Yo le hice un comentario y la señora se rió. Le hacía otro comentario y la señora se rió. Y me dijo, quédate a ver la novela. O sea, ella dijo, quédate a ver la novela. Y yo... O sea, ella no había terminado y yo ya estaba tirado en el piso. Me fui para el almacén otra vez. Al otro día a las 5 de la tarde me dice la secretaria, me dice que vaya a la casa. Y yo dije, ¿aquí? No, tengo que ir ahora. Y me dijo, no. Entonces llegué y me dijo, hola, José, que vengas a ver la novela. Vente a ver la novela. ¡Qué rico! Entonces me quedo a ver la novela con ella y me dice, vente todos los días a las 5 para que veas la novela. Al siguiente día, más o menos llevaba 2 días viendo la novela. Entonces un día, eso lo cuento por primera vez, nunca lo he contado en Bogotá, ni en el mundo, no lo he contado nunca. Al siguiente día, yo llevaba 2 días viendo la novela, me dice la secretaria del que me contrató, del jefe, del dueño, me dice que lleves esto a tal dirección. Un perrito en una jaula, un perrito piquinés, fino, lindo. ¿A dónde? Que pregunte por la señora María del Carmen, no sé qué. ¿Ok? Nombre ficticio. Entonces yo era lejísimo, escogí el perrito y me fui para allá, busqué, me perdí, cogí 3 buses, llegué. Cuando llegué salió una señora bonita y le dije que aquí le mandan esto. Ay, dígale que muchas gracias, que lo quiero mucho. Tercer día yo viendo televisión en la casa, acostado en el piso, cuando llegó el señor. Hola, mi amor. Y no me saludó. Como que dijo, ¿y este qué hace aquí? Y yo decía por dentro, no me vaya a echar. Yo no cuento nada.
yo soy una tumba. Y bueno, el Señor cambió totalmente conmigo. Claro, porque Él dijo, lo desaparezco. ¿Qué hago? Pero no podía hacer nada porque yo ya estaba allá. Y yo los oía alegando a ellos. Y pronto me di cuenta que la señora era poderosa. La señora tenía más dinero que él. Tenía almacenes, pizzerías, almacenes de niños, tenía una cadena de almacenes de ella. Y entonces la señora, cuando peleaban, la señora le hacía ti, 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 ti. Entonces, claro, como debe ser. No, o sea, era rica, o sea, era rica, ¿sí me entienden? Era rica, la señora era rica. Entonces, la señora era rica. Y entonces, bueno, el Señor nunca me dijo nada, pero Él sí cambió conmigo. Yo seguí en el almacén, entonces la señora, entonces yo ya seguí viendo la televisión, me daban comida. Por primera vez comí pescado, salmón. Y uy, qué rico. Y me daban comida ya. Entonces un día me dice la señora, ¿usted dónde vive? Yo le dije, en tal parte. Y me dijo, ¿dónde es eso? Tal parte. Le conté más o menos. Y me dijo, uy, pero eso por allá roban mucho, es muy peligroso. Yo le dije, sí, pero como yo no tengo nada, pues, ¿qué me van a robar a mí? Entonces la señora me dijo, vaya por sus cosas y se viene para acá, que ahí hay un cuarto y se acomoda allí. Ay, padre. Yo salí como un conejo de mi tío, saqué el bolso. ¿Para dónde vas? Le dije, no le puedo contar. Saqué ese bolso y fui y me metí allá. Y allí empezó la historia más espectacular que me hizo crecer, porque la señora literalmente me adopta, no le importó la opinión del Señor. O sea, el Señor nunca me preguntó nada, nunca me dijo, pues, ¿cómo entró a mi casa? O sea, ¿usted qué fue lo que hizo? Él nunca me preguntó. Él se hizo el pendejo todo el tiempo. Y yo también. Ay, no. Y a veces me llevaba a hacer vueltas con él y era como, tenemos algo pendiente que hablar, pero no hablábamos. Y yo ya no le puedo tocar el tema, papi, usted tampoco. O sea, dejemos eso ahí quietico, porque es mejor no calentar ese avispero, o sea, dejen eso ahí quietico. Era rarísimo, entonces nunca hablábamos del tema y él cambió conmigo, pero yo no le había hecho nada a él, o sea, hello, ¿ven? Pero ya estaba viviendo en su casa. Entonces la señora me dijo, su función es que lleve las niñas al colegio. Acompáñame las niñas al colegio porque ellas se están yendo solitas, el conductor no puede. Entonces yo las llevaba al colegio de la presentación de Neiva y se las entregaba a unas monjas que las torturaran allá. No, mentira. O sea, se las entregaba allá. Eran 3 niñas súper chiquiticas, súper lindas. Y yo le entregaba a esas monjas, a esas niñas, y yo, bueno, ellas verán qué hacen allá adentro, pero yo ya no tengo responsabilidad ahí. Iba y las recogía por la noche, era mi función, les ilustraba los zapatos, les arreglaba el vestidito. Y todos los días hacía eso. Bueno, en fin, ellos se iban de vacaciones y allí inicia lo que yo quiero que entiendas, porque ellos se van de vacaciones para Hawái. Decían, nos vamos para Hawái de vacaciones y las niñas, ay, nos vamos para Hawái, compraban collares y pero no te vamos a llevar porque tú te vas a quedar cuidando la casa. Y pues era lógico, ¿no? Yo era como la mascota, sí, yo me sentía como un perrito piquinés, o sea, sí. Es normal. Después cuando yo fui a Hawái, yo ya fui como diamante. Después fui a Hawái, nos mandaron en un helicóptero negro así a dar vuelta. Yo, desgraciados, aquí era que veníais. Bueno, entonces yo seguí para Hawái y me dicen, tú te quedas cuidando la casa, mucho cuidado. Y yo, ok. Y se iban. La casa grandotota, yo con llave de todo, bodegas. Tenían restaurantes, entonces tenían bodegas de enlatados, entonces yo comía duraznos, o sea, un niño comelón. Y, claro, terminé como un leaky paper. Y entonces... ojo con eso. Entonces, miren lo lindo. De noche, una noche, pues claro, yo ya había visto que había una biblioteca. Abro unas puertas gigantes de roble y noten que ahora las puertas grandes me gustan mucho, es rarísimo. Tengo una gran fijación por las puertas muy grandes. O sea, siempre donde voy veo puertas grandes. Ahora estoy haciendo una cosa en Cali y le estoy haciendo una puerta de 6 metros de alto.
en la calle, en madera así gruesa, porque me acuerda mucho la puerta de esa biblioteca. Es rarísimo. Los seres humanos tenemos cosas que nos pasan rarísimas. Es rarísimo. Entonces, abro esa puerta de roble, así rojo, grandotota, una biblioteca grande, llena de libros. Entonces me meto de noche, obviamente, en las noches que tenía tiempo. ¡Wow! Mire, esto sí es un detallazo. Y entonces cojo un libro, empecé pues obviamente a leer varias cosas, leí cosas muy raras, de verdad, había libros muy viejos, muy raros, y yo leía, explicaban por qué había que dormir, me leí un libro porque había que dormir, pero me quedaría aquí contándole todo lo que leí, se me va a acabar el tiempo. Entonces, cogí un libro que fue que se llamaba Tus zonas erróneas, se lo recomiendo que se lo lean, del doctor Dyer. Es un psicólogo americano, y lo empecé a leer. Pero lo que me impactó al principio decía, todos los seres humanos quieren triunfar, pero la mayoría no lo logra, se hagan muchos esfuerzos y una de las causas por las cuales no lo logran es porque siempre viven buscando la aprobación de los demás. Les da susto de qué dicen los parientes, les da susto de qué dicen los vecinos, les da susto de lo que piensen los demás. Y triunfar requiere un toque de originalidad y dice, te voy a dar el mejor secreto que te puedas aprovechar. Dice, el mejor secreto para triunfar es que jamás busques la aprobación de los demás. Y decía, quiero que jamás busque la aprobación de los demás. Entonces yo, wow, claro, porque yo no había buscado la aprobación de mis padres, yo estaba ahí metido, yo andaba suelto, entonces yo decía, funciona, nunca busque eso nunca se me borró, jamás busque la aprobación de los demás, y decía, en nada. Y yo, está bacano. Entonces seguí buscando, y de pronto encuentro un libro de un biógrafo argentino que contaba la historia de un niño que se había ido de un pueblo de Colombia a Bogotá, un pueblo polvoriento, a Bogotá a estudiar una carrera, y que el niño quería ser escritor y no sé qué, y entonces decía que había luchado durante muchos años escribiendo, había venido a la Universidad Nacional de Bogotá, becado, era buenísimo, a estudiar Derecho, él quería ser escritor, pero su papá quería que sea abogado, él no quería ser abogado, quería ser escritor. Lo obligaron a meterse, influenciado a la Universidad Nacional, y al segundo semestre se largó de allí y se voló a Cartagena de Indias, se metió un cuarto en un hotel solo en Cartagena de Indias y escribió en contra de sus padres, y siguió escribiendo, y la revista Cambio lo había entrevistado, decía el biógrafo ahí, y le habían preguntado cuál era su sueño, y él había dicho, yo estoy seguro que voy a ser el mejor escritor del mundo. Pero no escribía nada que valiera la pena. Y entonces seguía escribiendo. A los 39 años se fue a México con Álvaro Mutis, porque se fueron a querer ser escritores, a encontrarse con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, a vivir ahí en Ciudad de México, y se largaron para allá un día sin un pesito, y sus hijos con hijos de su mujer. Y se fueron a vivir allá a México, y empeñaron cosas, empeñaban la nevera, empeñaban la estufa, sacaban la licuadora, y empeñaban el carro, y volvían y empeñaban la máquina de escribir, y empeñaban cosas para sobrevivir. Vendían de todo, eran literalmente callejeros, pero tenían un sueño en su corazón. Dice, pero nunca tenían éxito. Y a la edad de 39 años, decía el biógrafo, un día iba de México hacia Acapulco a vacaciones, y de pronto se le ocurrió una idea brillante. Se le ocurrió en el timón. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces él dijo, wow, ¿han visto que a veces se le ocurren a uno cosas increíbles? ¿Ustedes no se han dado cuenta? A veces se le ocurren una cosa increíble y uno dice, uy, ¿sería a mí? Nos sorprenden. Él le sorprendió eso. Es un gran mensaje. ¿Por qué? Porque llevaba 30 y pico de años intentando ser escritor. ¿Sí ve? Eso curva el universo. Entonces el hada aquella que te protege dijo, le voy a mandar el resultado. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y le dice, nos devolvemos. ¿Por qué, mi amor? No vamos a ningún Acapulco, no vamos para la casa. Y se metió a un cuarto y les dijo, no me vayan a desconcentrar, no me molesten ni los niños, usted mantenga a los niños, me meto a un cuarto. Y se encerró en el cuarto a escribir, y el biógrafo, tengo que leer el biógrafo, me tengo que poner gafas porque si no ya no veo, mire, o sea, no veo serio. Entonces empezó y dice el biógrafo, entonces dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces Macondo entonces era una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz. Segundito que aquí no me da luz. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y mire lo que decía: Úrsula Iguarán, José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y quizá más lejos del milagro y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Pero Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mulo y una partida de chivos para hacerse a los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio familiar, jamás logró disuadirlo. Él simplemente le respondió siempre: pronto ha de sobrarnos oro para empedrar toda la casa. Y el biógrafo decía: y este niño que quería ser escritor, estaba produciendo en ese momento la obra más cumbre de la literatura hispanoamericana del mundo, comparada al Quijote de Cervantes y comparada por muchos críticos a la Ilíada de Homero. 100 años de soledad, que fue el único premio Nobel que tiene Colombia en literatura. Porque el otro Nobel es el de paz. Bueno, y entonces... Ay, no. Ojo con esa risa. Porque tenemos dos Nobel. Algo es algo. Bien. Ok. Entonces, yo continué leyendo. Yo ahí leí muchísimo y eso me ensanchó la mente. El gran mensaje que yo les quiero dejar esta mañana: lean, tienen que leer harto, tienen que leer. Lean porque leer te da poder. Leer te da poder. En lo que yo he leído sobre la industria, ¿qué me da? Poder. Leer te da poder, leer te libera. Mire, la lectura ha liberado continentes enteros, la lectura ha liberado culturas enteras. La lectura fue la que liberó al mundo de la Edad Media. La lectura liberó al mundo de la oscura Edad Media en que nos tenían metidos durante 1500 años. Lo único que hizo salir al mundo de la oscuridad medieval fue la lectura que descubrieron los florentinos en el Renacimiento italiano. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo en ese momento? Un renacimiento a través de la lectura, tal cual. O renacen los pueblos o renace un ser humano, pero siempre renacemos, y por eso es fascinante lo que hacemos, porque leemos. Y eso entonces empezó a resucitarme y empecé a tener sueños más grandes. El hijo mayor de ellos estudiaba en la Universidad del Cauca ingeniería civil. Era grande, era el adulto, era el único hombre que tenían. Y él llegaba de vacaciones. ¿Dónde estudias, Carlos? En la Universidad del Cauca. Pero yo era el niño... Hello, ¿sí ve? Entonces, y yo decía, pero él no sabía los libros que yo había leído. Entonces yo empecé a incubar el sueño. Entonces en las mañanas yo barría el pompi de perros, tenían 4 perros grandes. ¿Y perro grande? ¿O no, Carlos Eduardo? Carlos Eduardo tiene uno como una vaca, o sea, eso... Sí, son grandes. Entonces yo toda la mañana era... Y yo escuchaba radio y escuchaba a los políticos. Hijo de la chingada. Entonces yo escuchaba radio y escuchaba a los políticos locales. Y yo decía, qué mediocres esos discursos. Y empecé a creer que yo iba a ser bueno.
Yo decía, yo soy bueno, yo pienso diferente a ellos, porque yo había leído. Yo decía, increíble que hablen así de la ciudad, increíble que hablen así. Y yo decía, yo voy a ser político. Y una vez, el colegio, un político de Neiva, un senador, se llamaba Hugo Tobar Marroquín, del Huila. Ya murió, hace poco murió. Sí, se murió. Entonces, ese senador organizó una gincana de todos los colegios de Neiva, colegios ricos, de todos los colegios públicos, todo, éramos como 10.000, en una hacienda impresionante, bellísima. El Huila tiene unas cosas bellísimas de paisaje, y entonces una hacienda impresionante. Y todos los colegios se formaron como departamentos y elegían un candidato a la presidencia, elegían senadores y entonces los amiguitos que yo ya tenía, porque se acuerdan que yo les conté que a mí me habían metido a un club donde los hijos de ellos estaban en un club de niños ricos. Entonces yo me asocié con niños ricos de Neiva y entonces estaban de la Fragua, del Yumaná, de todos los colegios fifís, de como decir, el Gimnasio Moderno, o sea, colegios de ese tipo en Neiva. Y en las provincias la gente es un poco más arribista, obviamente, es normal. Y entonces ahí están las hijas del gobernador y un poco gente, yo ya estaba asociándome con ellos. Y de pronto el senador organiza eso y fuimos. Entonces un amigo me dijo, postúlate a presidente. Y me postularon a presidente, postularon varios. Empezamos a hacer campaña en todos los sectores, nos pusieron en toda la hacienda. En síntesis, gané. Entonces la gente, claro, yo era canzón, yo era amiguero y yo daba discursos de lo que había leído. Y la revolución, y la gente, uy, papi. Entonces yo era ahí, yo decía como, mátenme, aquí estoy, mátenme, pero voy a cambiar este país. Y la gente, ese. Y me eligieron presidente, me pusieron banda. Y yo tenía 17 años. Me pusieron banda y pusieron el himno nacional y todo el rollo. Perdí el video. Se me perdió el video, si no eso sería para morirse de la risa porque perdí el video en Betamax. Bueno, entonces yo incubo el sueño de ser presidente de Colombia. Por eso leer es importantísimo, porque leer te aumenta el sueño. O sea, leer te abre los canales de soñar, te sube la autoestima, te das cuenta que tú puedes, te comparas con otros y vas diciendo, yo también puedo hacer eso. Por eso es clave leer. Colombia lee medio libro, Latinoamérica lee medio libro al año. Hello. Medio libro al año nos leemos en promedio los latinoamericanos. Nosotros podemos marcar la diferencia con eso. Y entonces yo incubo el sueño de ser presidente. Llegó a mis manos una revista Diners que llegaba a la casa y decía Academia de Presidente. La Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad del país por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de Colombia. Y en el fondo yo, ¿qué dije? Yo soy uno. Por eso es clave haber leído. Es clave haber leído. Entonces cojo, me subo a un bus de noche, me presenté a la universidad y pasé. Me saqué un puntaje de casi 400 puntos en el ITFES. Y pasé a la universidad porque esa universidad es jodida para el ITFES. Me saqué un punto de cerca de 400 puntos y pasé a la universidad. Y me fui una noche, me subí a un bus y me largué para allá y terminé en Popayán. Y yo, cuando terminé allá, llamé a mi casa, pues donde la señora llamé y estaban medio bravos. Dijeron, no, qué ingrato, obvio, qué ingrato, ¿cómo te largas así? Hello, eres un potro salvaje, o sea, no sé qué, déjate domar un poco. La señora estaba un poco ofuscada y me dijo, ¿con qué vas a vivir allá? Y yo dije, uy, de verdad. Bien loco, o sea, bien loco, yo no sabía con qué iba a ir allá, nunca me faltó nada, yo vendía seguros en la tarde y estudiaba en la mañana. Ay, no estudié de noche, no, estudié de día, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sin un peso. Pronto conocí a un profesor, tenía una agencia de seguros, empecé a trabajar con él, ganaba por la tarde, vendía seguros. Y ganaba más plata que los muchachitos que les mandaban plata de la casa. Entonces yo vivo una vida espectacular en Popayán, me llevo el grupo de liderazgo que tenía en Neiva, me lo llevo para allá. Y lo fundí allá. Y entonces ahora me empecé a hacer amigos de los colegiales de Popayán. De toda la gente linda que estudiaba en los colegios, me empecé a hacer amigos. Yo era estudiante de primer semestre de Derecho. Y conocí a Mauricio Castillo en la Facultad de Biología. Nos hicimos amigos. Porque en el primer momento que yo llego a Popayán, salgo a un auditorio así, yo empecé a decir que la universidad había que reformarla. Imagínate, yo tenía como un día de clase. Porque la primera clase el profesor se paró y nos escribía en el tablero y nosotros copiábamos en el cuaderno. Entonces yo decía, ¿eso qué es? ¿Y cómo es la dinámica? No, pues que después usted me repite lo que yo le dicté. Y yo decía, ¿en serio? Entonces, claro, había un foro de la universidad y yo levanté la mano como primíparo y yo le dije, la universidad es terrible, hay que cambiarla.
Y los directivos dijeron, ¿y ese flacuchento dónde salió? O sea, y Mauricio me oyó. Él se acercó y me dijo, bacano lo que dijiste. Y nos empezamos a hacer amigos. Él es diamante hoy de mi grupo. O sea, qué cosa más linda, o sea, qué cosa más linda, qué cosa más linda, qué cosa más linda. Bien, ya se me va a acabar el tiempo y no he comenzado, pero ya vamos. Entonces bien, yo vivo una vida espectacular ahí en Popayán. Claro, cuando yo termino la carrera solamente las asignaturas. Recuerden que los abogados presentan tesis y presentan preparatorios. O sea, no es fácil graduarse. Entonces, yo termino todas las asignaturas y Mauricio, que iba más adelante mío, había sido nombrado como investigador de la Universidad Grande, de la del Cauca. Entonces, él estaba en una reunión de rectores y dijo a un rector de una privada, necesito un vicerrector, pero que tenga liderazgo. Alguien joven que tenga liderazgo. Le dijo, Mauricio, se lo tengo. Y le dijo, ¿quién es? José Bobadilla, y me hizo marketing. Era amigo mío, me hizo marketing, me llamó a la universidad, me llamó a la institución esta y fui. Me contrataron, empecé a trabajar como vicerrector. Tenía 26 años. Y entonces tenían 150 profesores de planta. Y claro, como yo había leído, pues yo me enfrentaba a los profesores y les decía, Piaget había planteado, pero los rusos era ello. Y los profesores, uy, bebé, o sea, y yo le hablaba y les hablaba de la mayéutica, de cómo Sócrates había educado haciendo preguntas y de que nosotros, y claro, porque como yo era crítico de la universidad, yo también iba ya a hacer lo mismo. Yo decía, tenemos que cambiar. Entonces los profesores, uy, papi, ese discurso es nuevo. Los dueños se dieron cuenta de mi actitud con la educación y a los 6 meses le dijeron al rector que tenía 79 años, qué triste, de verdad. Lo sacaron y me dijeron, ¿usted quiere ser rector? Yo dije, pero yo no me he graduado. No importa, nosotros modificamos el estatuto mientras se gradúa. Yo, uy, bebé, qué poder. Eran los dueños. Modificaron el estatuto, me meten, no te podemos nombrar hasta que no te gradúes. En esa semana llegó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, que se llama Roberto Rodríguez. Era downline tuyo. Era downline de Mauricio Lara. Yo no sabía. Si hubiera sabido, yo no me rajo. Y entonces el muchacho, el señor fue y entró así. Yo dije, pero lo veo, vengo a saludarte, a felicitarte, porque me han nombrado rector ya de la universidad. Y entonces, pero más que saludarte, quiero contarte algo. Año 1900, no sé, había llegado hoy a Colombia. Acaba de llegar hoy a Colombia. Y entonces... no, estoy fascinado, no sé qué, un negocio, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en la playa del mundo y no sé qué. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Es un negocio, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en la playa del mundo. Y yo, ¿y qué hay que hacer? Me dijo, no, yo quiero que te metas. ¿Cuánto vale? 250.000 pesos, como 260.000 pesos. Eso era harta plata en esa época. Entonces yo dije, eso es harta plata. Uno empleado nunca tiene plata. ¿Anota? Uno nunca tiene plata, es rarísimo, es una cosa como rara. Yo nunca tenía plata. Entonces yo decía, yo dije entre mí, yo no los tengo, pero no le puedo decir que... Entonces el cerebro, yo le dije, bueno, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano de la Facultad de Derecho donde yo había estudiado. Sino que era profesor mío, pero ahora era decano y yo era rector. Entonces yo dije, él es el decano, yo no me he graduado. ¿Entro o no entro? Entro. Hello. Es una decisión política. Mi auspicio. Entonces el decano ya no me llamaba doctor, porque allá todos se dicen doctor, o sea, todos se insultan entre ellos. Entonces el decano ya no me decía doctor, sino que me decía, hola socio. ¡Ah! Y yo, hola socio, hola socio, hola socio. Entonces le digo, doctor, entonces socio, pero yo no me he graduado. Él me decía, ¿cuándo le contamos a su amigo? Yo, doctor, yo no me he graduado. No, tranquilo, socio. Le dijo a la secretaria, sáquele turnos a él para todos los preparatorios. Quiero que él se gradúe rápido. Y para eso hay que estudiar harto. ¿Cuándo quiere el preparatorio? Le dije, mañana. Necesitaba graduarme rápido porque no me echaban. Y me acuerdo que me puso el de Derecho Familia, la profesora mataba a todo el mundo, le decían el terror. O sea, era Chucky la profesora, o sea, era Chucky literal. O sea, le decían apodos de todo porque mataba a todo el mundo. No dejaba graduar a nadie. Los mataba a todos en el examen. Entonces yo llegué. Le dije, sáqueme el primero. Hay un turno para familia. Le dije, hágale. Me pusieron a la profesora ahí enfrente y me hizo una pregunta. Y yo empecé a hablarle de la Constitución política. Le empecé a hablar de que la Corte había dicho que no sé qué. Y yo decía, ay. Entonces yo me gasté tiempito. Entonces me dijo la profesora, no me has respondido realmente lo que te pregunté.
pero te noto muy convencido sobre la jurisprudencia de la Corte. Te voy a pasar. ¡Ay, papi! Te voy a pasar, es que me puso 3. ¿A mí qué me importa? Y fallo, pasé el más difícil. Y así pasé el resto y me gradué. Ahí en el video está la foto de él, me graduó en privado. Para hacerlo rápido, 15 días, papi, duró el proceso. Entre 15 días y un mes duró el proceso, me graduó en privado con el rector de la universidad y ahí está mi socio al lado. Y me gradué como abogado, entonces me nombran ya de rector. Y a partir de ahí, él me sigue buscando, pero yo no había entendido nada, no era mi momento, no fue culpa de él, o sea, no, simplemente yo no entendí nada, yo no había escuchado nada, yo quería era simplemente graduarme. Y él me seguía llamando y no tenía tiempo, entonces yo casi no le contestaba, yo cambié también, mira, o sea, yo no tenía tiempo, ya era rector, ya me había... Entonces yo empecé a notar que yo me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a la universidad, trabajaba por la noche de televisión, otro día me levantaba, me bañaba, me iba a la universidad por la noche de televisión, otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche el día de televisión, y después me levantaba, me desayunaba, me iba a televisión. Yo decía, qué raro esto, no me gusta, ¿y qué más hay que hacer? No, pues eso es lo que hace todo el mundo. Y entonces yo, qué raro eso, yo quería ser presidente. Yo no voy para ningún lado, qué pereza esto, qué pereza esto, qué pereza esto, qué pereza esto. 5 años haciendo esto, así, yo ya me sentía rarito, yo decía, soy raro. ¿Usted no se ha sentido raro? Yo me sentía raro, yo decía, qué pereza esto, no tengo plata, dando vueltas, yo para qué estudié, yo era más feliz cuando estaba joven, cuando estaba chiquito, cuando no había estudiado nada, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que me pasó? Me siento encadenado, me siento, pero no veo la cadena. Es otro tipo de cadena, ¿eh? Yo no veía la cadena. Y estaba ahí. Entonces de pronto una noche me siento en mi cama, así como en Buda, posición de Buda, en ese tiempo la podría hacer bien. Entonces me hago así, como en posición de Buda. Yo digo, Dios mío, yo no voy para ningún lado. No soy feliz, no me siento bien. Entonces yo veía a Anthony Robbins, veía motivación. Supéralo, Niquita, vamos, saca el campeón, que tú puedes. Dale, 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 que tú puedes. Vamos con toda, campeón. Anthony Robbins, toda esa gente, yo le escuché. Yo leía cosas, veía videos. Dale, que tú puedes, saque la fuerza que hay en ti. Y yo, sí, yo puedo. Voy a cambiar. Y me levanté y me fui a la universidad. Y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, pero ya más rápido. Fui a la universidad rápido, vi televisión, me levanté y ahora sí, el pollo daba más rápido la vuelta, así. ¿Por qué no cambié? Porque no había cambiado lo que tenía el cerebro. Y ahí aprendí una fórmula espectacular que te va a servir. Después la escuché de alguien increíble. Una persona que va por el camino equivocado no necesita motivación para acelerar el paso, lo que necesita es educación para cambiar el rumbo. Y desde ahí dejó de gustarme la motivación. Por eso yo no uso motivación para mis grupos, ni invito motivadores, ni veo cosas de motivadores, nada de eso. Y a mí hace poquitico me invitó la Policía Nacional, que tengo grandes amigos allá, queremos hacerlo de una charla de motivación. Y yo, ¿qué es eso? No, invite un payaso, invite a otra gente. Yo no hago eso, yo no soy motivador. ¿Cómo así? Le digo, porque si usted me pone 1000 policías ahí enfrente, yo le digo que se larguen de ahí. Que se vayan a cumplir los sueños, porque la mayoría, ellos no quieren estar ahí. Eso no es un motivador. Bien, entonces claro, yo me desespero de hacer esto y termino diciendo, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo dije, debe ser que me falta estudiar más, porque fíjense que iba perdido. Entonces, como yo era académico, dije, yo ya soy abogado, tengo especializaciones, me voy a hacer un doctorado. Me presento a una universidad en Europa a hacer un doctorado. Pasé a Psicología de las Organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona, una universidad como los Andes, pero pública. Una cosa bella, bella, bella. Yo nunca había visto una universidad tan linda siendo pública, bella, 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 de primer mundo. Y yo estaba ya estudiando un doctorado, 50 personas de todo el mundo, habían recibido italianos, alemanes, argentinos, mexicanos, éramos como 40 y pedazo. Y bueno, entonces yo me siento ahí, yo tenía que coger la línea verde, la línea roja, la línea morada, la línea azul para llegar a la universidad. Me levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 a la universidad. Y a veces llegaba y me decía, hoy no tenemos clase, estamos en el paro. Y yo, ay, ve.
Y de pronto le pregunto a un profesor, ¿cómo es su rutina? ¿Cómo es su vida? Cuenta un poquito un profesor de París que era español, pero da clase en la Universidad de París y viajaba solo a darnos clase a nosotros en una asignatura re importante que se llamaba Paradigma de la Complejidad y Teoría del Caos. ¡Ah, loca! O sea, cosa loca esa materia. Entonces el tipo, yo me hizo amigo, y entonces le pregunté, ¿cómo es su rutina? Y me dijo, no, pues yo por la mañana me levanto, vengo aquí a la universidad, doy unas clases, por la noche veo un poco la tele, y por la tarde veo unas empresas, el otro día me levanto, vengo aquí a la universidad, veo un poco la tele, y yo le dije, ¿cuánto lleva haciendo eso? Me dijo, yo llevo 23 años. Y yo, ¡ah! Es un pinche pollo asado también. Y esa vida yo no la quiero, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Entonces cuando me subía en el metro, el metro, ustedes saben el dragón que es el que van a armar en Bogotá, que es muy tierno. Entonces, es un dragón que tiene una boca grandotota y miles de personas ¡fua! Se la sorbía ese metro de Barcelona y la gente corría y eso por dentro. ¡Oh! La gente así, uno dice, ¿para dónde van tan afanados? A trabajar, para pagar el arriendo, para comprar el mercado, para pagar la luz y el teléfono. Todo el mundo esclavizado. La esclavitud cambió. Por eso hay que leer. Y así fue. Entonces yo cuando entraba al metro yo veía a la gente así. Son zombies. Era como una película. Así como en el metro de Nueva York. Yo decía, son zombies. Yo decía, no, yo no quiero esa vida. Y empecé a sentir algo que nunca había sentido. Empecé a sentir tristeza por dentro. Yo nunca he sido de deprimirme, ni estar. Ustedes me conocen, yo he sido más, un poquito más, que no soy que amigo, no, por fortuna no he tenido episodios de depresión, porque yo soy Virgo. Y lo conservo. No, mentira. O sea, no, mentira. Mentira. Esa última parte no es cierto, esa no es cierto. No, mentira, ya me estoy pasando, no. Entonces, pero de tiempo. Entonces, digamos que yo no he sido depresivo. Entonces, miren lo increíble, como ya me estaba secando, la esperanza me estaba secando, los sueños y la lucha desde chiquito, yo decía, y cuando veo que me salieron 2 lágrimas y empecé a llorar. Y yo no me controlaba, empecé a llorar y yo, no, miércoles, no, estoy llorando, ¿qué me pasa? Me sequé las lágrimas y entonces al ratico otra vez llorando. Y llegaba a la casa y cuando llegaba al apartamento ya estaba feliz. Estaba feliz. Hola amigos, yo vivía con un italiano, un colombiano, hola amigos, y me metí al cuarto y otra vez a llorar. Al otro día me levantaba para la universidad y me iba contento. Sí, increíble, va a ser doctor. Y cuando iba en el metro, otra vez me agarraba a llorar. Entonces un amigo que se fue conmigo en el metro se dio cuenta y me dijo, tío, tú estás enfermo, te tenemos que llevar donde el psiquiatra. Porque yo estudiaba con psicólogo. Y me dijo, tú tienes una enfermedad que se llama trastorno bipolar profundo. Y me dijo, y te tenemos que llevar donde el psiquiatra que te medique. Y yo, tu madre. O sea, yo detesto a los psiquiatras, le tengo pavor, le tengo susto. Me da muchísimo susto porque yo había leído un libro de Laura Esquivel que se llamaba Como agua para el chocolate. Y decía que ella había llevado a su hija donde el doctor Brown a la frontera con los Estados Unidos porque la hija estaba muy depresiva. El doctor la vio, era una niña re linda. Y él la dejó hablar y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? Y ella le contó un poco de cosas de su vida. El doctor sale y le dice a doña Elena, la mamá le dice, tu hija no está depresiva, ella no está enferma. Y le dijo, te voy a contar un secreto sobre la felicidad. Todos los seres humanos tenemos por dentro una cajilla de cerillos, pero a veces la descuidamos y se apaga. Y esos cerillos se apagan. Y todo el trabajo que hay que hacer es buscar los mecanismos para volver a incendiarla. Decía, si tú buscas los mecanismos y la vuelves a incendiar, ella va a ser la persona más feliz del mundo. Llévatela. Y no la atendió y se la llevó. Y yo me acordaba de esa y yo decía, tengo esmojada la pinche caja de cerillos.
Estoy perdido, tengo mojado mis sueños, era lo que yo decía. Entonces, pero yo seguía llorando y seguía llorando y seguía riendo y seguía llorando. Y un día, del desespero de la depresión que tenía, me arrodillé en mi cuarto y yo nunca perdí la conexión con mi mamá. O sea, yo siento que ella siempre me acompaña. Después le doy una charla sobre esa, casi de terror. No, mentira, linda. Pero yo siento que ella me acompaña. Unas cosas que ustedes van a decir, me ericé. O sea, de verdad, porque es muy increíble. Entonces yo me arrodillo en el cuarto, veo como así como en mi mente la imagen de mi madre y digo, mami, tienes que ayudarme. He luchado desde que nací, tú te diste cuenta, lo he dado todo. Me fui para Neiva, entrené los niños, di clases en la universidad, hice tertulias, lo hice todo gratis. Nunca lo he hecho por plata, soy un soñador, pues no soy feliz. Estoy perdido. Y yo lloraba, así lloraba, yo decía, así como desde adentro, ¿sí me entiende? Y lloraba, yo decía, mami, tienes que ayudarme, yo no me quiero matar. Es muy peligroso perderse. Es muy peligroso perderse porque o te matas o eres infeliz. Y es mejor matarse que no ser feliz. Porque nacemos para ser felices. Yo por eso amo el negocio. Porque hay gente que me dice, ¿usted por qué lo hace con tanta fuerza? Yo le digo, usted no ha oído mi historia. ¿Sí me entiende? Usted no ha oído mi historia. Entonces yo lloraba y decía, mami, tienes que ayudarme, tienes que darme algo, tienes que darme un vehículo. Yo no creo que el mundo sea así. Yo creo que debe haber algo. Y nada, yo como que me calmé, yo me calmé, me levanto, al otro día tomé la decisión, yo dije, no, primero estoy yo, me fui a la universidad y les dije, yo me voy para Colombia, quiero que me dejen hacer el doctorado desde allá. Y la universidad me dijo, bueno, vamos a hacer unos papeles y vamos a hacer el doctorado desde allá. Y yo sentí un alivio, me subí a un avión y me regresé para Colombia y llegué aquí a Bogotá. Y cuando el avión cruzó el cielo de Colombia, y que aplauden, el piloto dijo, hemos cruzado el suelo colombiano, y la gente, ¡oh! Y yo lloré de nuevo. Yo dije, es mi país, yo por eso amo Colombia. Yo no sé qué me pasó, pero yo amo Colombia. ¿Sí me entienden? Yo amo Colombia, yo amo Colombia, yo amo Colombia, yo amo Colombia. Y llegué, Mauricio Castillo me recibió, yo ya venía feliz, la universidad me había dicho que me volviera a ser rector, me dijo, vuelva a ser rector de la universidad. Ellos no sabían mi tragedia, pero me dijeron que volviera a ser rector porque la universidad no había nombrado rector. Entonces yo llegué a Bogotá, yo venía a ser rector otra vez de la universidad en Popayán. Cuando llegué a Bogotá, Mauricio me recibió, y cuando yo iba en la camioneta, Mauricio y Pancho iban manejando adelante y yo iba atrás. Yo estaba ya muy contento, pero yo lloré de nuevo. O sea, yo estaba muy golpeado. O sea, yo estaba muy golpeado, yo estaba muy triste por dentro y yo lloré de nuevo otra vez. Ellos me vieron y me dijo, uy, ¿qué te pasó? Yo les dije, no te puedo contar. O sea, no te puedo contar. Es como si me hubieran violado. O sea, yo sentía... O sea, yo decía, algo me pasó. Yo sentía muy triste. Volví a la universidad, me nombraron de rector otra vez y ahora pues empecé lo mismo, ahora sí, pero así me parecía chévere. Ahora sí yo decía, no, es rico. Sí, es chévere. Pero duré 3 años de rector más, 3 años de rector más, 3 años de rector más, y durante esos 3 años yo andaba por Popayán. Debe haber algo increíble, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble. Debe haber algo, mami, debe haber algo. Por eso cuando pides algo, no necesariamente se da al otro día. Hay cosas que se tienen que organizar. Debe haber algo. Yo siempre debe haber algo. Yo agradecí por otra vez el cargo de rector, debe haber algo. Y un día, pasó en la esquina Gustavo, que había estado en la época donde el negocio había crecido en Popayán y ya no estaba el grupo, pero él no se había rajado. Y habían auspiciado a Diana, Fabio, una señora de Fabio, de no sé quién rayos, había ido a Popayán hace mucho tiempo, habían auspiciado a alguien en Nariño, esa persona auspició a alguien en Popayán, y esa señora auspició a Diana en un megaplan una noche, a Diana Cuellar. Y entonces ella entró. Ellos duraron 8 años viniendo a convenciones a Bogotá. Nunca se rajaron, nunca dejaron de comprar el libro del mes, nunca dejaron de ir al seminario y nunca dejaron de estar conectados. Y entonces un día yo Gustavo pasé y me dijo, hola, no sé qué, y me dijo, quiero que hablemos. ¿Cuándo? Nada, pues te recibo a las 10 de la mañana en mi oficina. Y fue y me contó, y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es el negocio de Amway. Y yo, yo ya estuve en eso. Y me dijo, usted no ha entendido. Y me contó lo que usted ya sabe. Me dijo, marica, el negocio de Amway es un programa educativo
Es un programa educativo que te hace soñar, es un programa educativo que te ayuda a construir una empresa con otros líderes. Dice, y si tú lo haces, yo te he visto que tú sueñas, que tú hablas de sueños, que tú hablas de liderazgo, y si tú haces ese negocio, tú vas a poder impactar la vida de miles de personas en el mundo y te van a invitar al mundo entero a educar a otros. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, y me pasó unos audios y uno de esos audios era, de nada sirve la técnica si no hay perro. O sea, uno de esos audios era, de nada sirve la técnica si no hay perro. Y otro audio era, primer diamante en Colombia, de Alejandro Higuera, aquí en Bogotá, en una superconvención. Y yo decía, eso es lo que a mí me pasa. Y empecé, él no tenía más audio, nos fuimos a la casa de Roberto, él ya no vivía con su esposa y la esposa nos dejó sacar una caja grandotota de cassette, tenía como 200 cassettes en una caja y me dijo, pues se la vendo, nosotros ya no estamos en el negocio. Y le dije, ¿cuánto vale? Me dijo, yo no me acuerdo. Le dije, coja ya Gustavo, nos la llevamos hasta el sol de hoy. Y con esa caja yo me meto a un carro que tenía y me escuché 200 audios, los cassettes todos enteros me los escuché, Claro, ahí estaba Miguel Aguado, estaba Ángel de la Calle, estaba Foli, estaba Tato Lizardi, estaba Mario Orsini, estaba todos los leyendas, Iván Morales, Luis Costa. Y me empecé a meter eso, como decía él, pa'l cuerpo. Empecé a meterme eso, yo sentí así como un challenger, yo empecé a tener la actitud más impresionante, yo dije, yo voy a hacer eso. Y entonces me levanté de la silla y ahí decía que había que ir a dar planes y empecé a dar planes a la gente. Y ahí aprendí una cosa, claro, que cuando uno educa el cerebro, la nalga se levanta. ¿Sí me entiende? Me levanto y me voy a dar planes y me armé un equipo en Popayán. Pero ahora había una fuerza que los impulsaba, pero al principio nadie lo quería hacer. O sea, nadie lo va a querer hacer hasta que tú lo quieras hacer. No es afuera, es adentro, no es allá, es acá. Allá ya nadie lo quería hacer, pero cuando vieron la fuerza, la gente decía, dale, ¿qué hay que hacer? Escúchate esto, ¿y qué hay que hacer? Escúchate esto. Y nada. Empecé a armar un equipo y empecé a duplicar con ellos información, libros, información. Cuando ya tenía un grupito, me subí a la tarima, les hice una demostración de los productos y les decía, mire, y esto es así, se mezcla así, ahora sale una paloma y la gente, ¡oh! Y la gente, increíble, yo no sabía que los productos tan increíbles y salían a comprar. Me calificé al 15%, al siguiente mes me hice plata, más o menos a los 4 meses me hice plata. Y ha sido la historia más impresionante que me haya pasado en mi vida. Hace poquito cumpleaños y por redes me preguntaban, ¿cuántos años cumple? Y les dije, 18. Porque es el tiempo que llevo vivo, porque antes estaba muerto. Y por eso amo el negocio y por eso amo la educación de ese negocio y por eso amo el proyecto de RICJ y por eso amo la misión del negocio, que es ayudar a rescatar a las personas. Así como yo reviví, tú puedes revivir tus sueños y tú puedes ayudar a revivir el sueño de millones de personas en el mundo. Y si eso lo hace de esa forma, vamos a hacer una misión impresionante y nos vamos a ver pronto en el Club de Diamantes. ¡Gracias, Bogotá!